La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentan Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Foco en la Viñeta, un programa realizado por la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, junto a la Escuela de Publicidad y al Doctorado Interdisciplinario en Humanidades. En esta oportunidad, en este capítulo, nos acompaña don Francisco Ortega, periodista y escritor. Sus temáticas transitan entre lo histórico, el folclore, lo paranormal, lo especulativo y la ciencia ficción, ¿ya? Es autor de novelas, autor de novelas gráficas también, y ha obtenido importantes reconocimientos, sobre todo con Mochadik, una obra centrada en el mito de la ballena blanca, y la realizó en coautoría con Gonzalo Martínez. Novelas, por ejemplo, Logia es un bestseller multivendido y que ha tenido muchas ediciones. Y también Francisco es conductor de La Ruta Secreta, un podcast que también transita entre la ciencia, la pseudociencia, la divulgación científica, la divulgación literaria, etc. Así que muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti por la invitación y por hablar de todo lo que tenemos en la mesa. Francisco, antes de comenzar con la sección del hurrieteo, en que nos vamos a poner a revisar lo que está aquí en la mesa, que quiero hacer algunas preguntas relacionadas con el quehacer del escritor, el guionista de novela gráfica, de novela también. La primera pregunta tiene que ver con el concepto de la ficción relacionado con la historia. ¿La ficción ayuda a comprender la historia o complejiza la recepción de la historia al ponerlo en un plano de verosimilitud y no necesariamente desde la verdad o desde lo que se considera como la verdad oficial? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que son muy complementarios. Creo que lo que hace la ficción es darle de alguna manera emoción a la historia, acercarla, lograr empatizar con el lector, precisamente gracias a la mentira, si llamamos mentira al arte de escribir, de ficcionar, ¿no? Porque claro, a ver, tenemos la historia escrita por los historiadores, remarcada por la historiografía, que tiene una narrativa. Y que tiene una narrativa que también tiene algo de ficción, porque no sabemos, a menos que haya un historiador que tenga una máquina en el tiempo, cómo fueron específicamente determinados sucesos. Es como cuando tú comparas la manera en que se enseñan el mismo hecho en dos lugares, ¿no? Claro. Nosotros nos enseñaron el combate naval de Iquique de una manera, pero tú hablas con peruanos y allá ni siquiera les enseñan el combate naval de Iquique, le enseñan la batalla naval de Iquique, en la cual hubo dos combates, Iquique y Punta Gruesa. Y acá en Chile te lo enseñan como un mito, como el sacrificio de Prat, es lo que más importa. Claro. Pero en Perú es una derrota, porque en la batalla naval de Iquique, en términos militares, el Perú perdió la independencia, que era el 50%, o sea, el Huáscar era la escolta de la independencia, sí. Y acá en Chile nunca te enseñan que el Huáscar era el barco más poderoso de la cuenca del Pacífico, y es mentira. El Huáscar era el que iba protegiendo a la independencia, que era el barco que realmente importaba. Entonces, así te das cuenta de que hay dos posiciones historiográficas de dos países que cuentan el mismo hecho, pero desde dos lecturas distintas. Ahora, ¿esas lecturas son ficción? No son ficción, pero tienen una estructura narrativa. Claro, en nuestro caso tiene que ver con el sacrificio de un héroe, básicamente. Acá un sacrificio de un héroe que importa más que la victoria. Uh-huh. Acá yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, nunca te enseñaban el combate en Iquique como una victoria. De hecho, el de Punta Gruesa era como de soslayo. Claro. En cambio, en el Perú va por otro lado. El combate de la Concepción también te lo enseñan de formas distintas. Acá como un montón de indios peruanos que prácticamente casi devoran a los 77, pero en el Perú te lo enseñan como una tradición de los chilenos, que
No me acuerdo muy bien, pero lo celebran como una victoria peruana, pero remarcando una tradición chilena. Entonces, ¿qué hace la ficción? La ficción yo creo que lo que hace es tomar determinado, si yo quiero escribir una novela ambientada en la conquista de Chile, tomas los hechos históricos para hacer un marco. Pero a mí por lo menos lo que más me interesa es la estructura de mi relato. Y ahí trato de apegarme a la continuidad histórica. Pero si hay elementos que no me sirven de la continuidad histórica y que puedo jugar con el podría ser, voy a jugar con el podría ser. Tanto si es una novela histórica realista como Mochadik, que Mochadik es una novela histórica con elementos mitológicos, o si es una ucronía, como en el caso de 1899, que es básicamente tomar un hecho histórico y cambiarlo y qué hubiera pasado qué. Claro, y podría ser una base súper importante incluso para el estudio historiográfico. Sí. O sea, no solamente yo lo que veo en el documento, sino también cómo puedo proyectar ese hecho desde otra perspectiva. Absolutamente, y creo que hay novelas que no necesariamente son novelas históricas y que te permiten investigar determinados hechos históricos. Por ejemplo, pienso en Martín Rivas en Chile, o pienso en Drácula. Drácula de Bram Stoker es una novela espléndida para entender cómo era la sociedad victoriana de finales del siglo XIX, o Charles Dickens también. O tomas, por ejemplo, más contemporáneo, Carrie de Stephen King, o las primeras 3 novelas de Stephen King, El Resplandor, Carrie y Silent Lot, y te permite entender cómo era la Norteamérica post-Nixon, post-Watergate. Claro, con el Red Scare y todo ese tema. Con todo eso. Entonces, creo que, y eventualmente también puedes tomar una novela histórica, o sea, creo que de la Guerra del Pacífico, volviendo a nombrarla, sabemos más por Adiós al Séptimo de Línea que por los libros de historia propiamente tal. Claro. Oye, y considerando que la historia tiene sus personajes muy marcados, icónicos, por así llamarlo, hay una cierta audiencia, un cierto público que le gusta mucho que a esos personajes los trabajen de distinta manera, que incluso los saquen de su contexto. Y hay otro grupo que básicamente los considera como intocables, que eso no se pueden ni mencionar, o no mencionar porque hay un cierto tabú, o que no lo pueden bajar del pedestal. ¿Por qué crees tú que, hablando propiamente de Chile, por qué crees tú que se da esta polarización de...? Yo creo que en el caso de Chile y en general en el caso de los países hispanos, es parte de la herencia católica, ¿no? El respeto a las figuras. La tradición católica es una tradición icónica. O sea, en las iglesias hay imágenes de la Virgen, crucifijos, santos, etc. Hay una cosa de respeto, inmaculado. Están ahí. Y eso se traslada a la historia. Somos muy del busto, muy de la efigie, muy de la imagen. En cambio, los países, digamos, de la esfera anglosajona que vienen de una educación protestante, no tienen la educación de la imagen. Por lo tanto, ahí hay una proliferación más de la novela histórica que desacraliza, ¿no? Y que va desde la novela histórica más seria hasta Abraham Lincoln, el cazador de vampiros y todo eso que salieron. Acá cuesta más. Acá cuesta porque las figuras heroicas de la historia se terminan convirtiendo en imágenes religiosas. Prat es una imagen muy religiosa. Por ejemplo, Prat tiene un Vía Crucis incluso. Sí. 21 de mayo, los colegios que desfilan. Sí. Y uno puede hacer que los palos de la esmeralda son una cruz, ¿cachai? Como puede jugar con esas cosas. O'Higgins también, los Carrera, creo que o más contemporáneo. Pero claro, hay una suerte de sentido, incluso cuando tenemos lecturas más progres de la historia, está ese respeto. Hay yo creo que tiene mucho de ese Dios castigador. Dios te está mirando, Dios te va a castigar. Que no puedes decir tal cosa porque no puedes contar chistes de Jesús porque te va a ir al infierno. Eso es falso. El único pecado sin perdón es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero eso es otro tema. Bueno. Pero claro, eso, como que es un acto blasfemo jugar con esta... Porque
aunque lo hagas desde el respeto, Claro. el hecho de tomar una figura tan icónica, tan tradicional y cambiarle el... Quizás por eso hay tan poca novela ucrónica en español. Mm. Oye, y sentando en este tema como del entre culpa y miedo que te generan ante las imágenes y considerando como el contexto actual en que estamos, el miedo está presente, lo respiramos todos los Sí. días, el miedo, y esto, un concepto importante también que me abordó el tema de la incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar en este proceso como de cambio? ¿Tú crees que en estos momentos estamos, Chile puntualmente, está haciendo una especie como de crisol o de cuna de monstruos, ya sea ficticios, o que están surgiendo dentro del panorama sociopolítico acá actualmente en Chile? Es súper buena pregunta porque yo creo que Chile es un país lleno de monstruos y siempre ha estado lleno de monstruos. Eh, era el lugar donde vivían los dragones, era el fin del mundo. Bueno, Finisterre. Era el lugar donde nuestro folclore es súper oscuro. No nos damos cuenta. Yo creo que por eso hay tan poca... A ver, es raro. Cuando te dicen literatura de terror chileno, como que tú... pero hay harta, pero que está disfrazada como otras. Nadie habla de Luis Durán como un novelista gótico y los cuentos de campo de Durán son góticos. Chilean Gothic, sí. Marta Brunet es una escritora de terror. No todo, pero tiene muy buenos cuentos de terror. Pero si yo te digo Marta Brunet, sí, Marta Brunet es como costumbrista. Francisco Coloane tiene cuentos de terror. José Donoso. Tenemos una tradición en la narrativa y en el folclore muy oscura. La idea del diablo es muy potente en Chile. Y el diablo chileno es como es un señor, es un guaso con dientes de oro. Entonces, estamos llenos de seres como la calchona. Bueno, ¿para qué decir Chiloé? ¿No? Chiloé es como... yo encuentro muy bonita esa idea que sale en Frankenstein, que el monstruo le pide en la novela, le pide una compañera a Víctor y le dice: te prometo irme a las soledades patagónicas a vivir con ella donde nadie nos va, porque de alguna manera la Patagonia está llena de monstruos y la Patagonia que la compartimos con Argentina está llena de monstruos. Y eso se traduce también al espectro sociopolítico. O sea, nosotros tenemos figuras en nuestra historia muy góticas. Pienso en la Quintrala, pienso en el Corregidor Sañartu, pienso en Diego Portales, pienso en la idea de Manuel Rodríguez, todo lo que contaban de él, que hablaba con el diablo, que se convertía en duende, que tenía poderes sobrenaturales. Pienso en el boom del o sea, Arturo Prat era espiritista. Qué más gótico, que el héroe más querido de Chile tiene una cosa espiritista. Todo el siglo XX, ¿no? Tenés figuras como Alessandri, que está como en el borde. ¿Para qué decir la dictadura de Pinochet? Que tiene un rayo, que tiene un camino sobrenatural con el cometa Halley, con el vidente Villa Alemana, con el caso del Cabo Valdés, con los videntes, no sé dónde, las brujas. Una especie como de criptodictadura, ¿no? Una criptodictadura. De hecho, yo creo que faltan trabajos sobre y ensayos y investigaciones sobre el lado, así como hay del lado mítico del Tercer Reich, falta y no solo sobre la dictadura de Chile, también la dictadura de Perón. O sea, Perón lo desentierran y le cortan los brazos, las manos. Se pierde. Y se fuman. Y hoy día estamos en un periodo de incertidumbre donde todo parece ser blanco y negro, y cuando todo es blanco y negro surgen los monstruos. Y hoy día tenemos el miedo a que te van a asaltar, que por un lado llegan los rojos y por otro lado llegan los fachos, y parece que estamos viendo una suerte de, como en el mundo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como que buenos y malos, y cuando hay buenos y malos tendemos a construir nosotros mismos nuestros monstruos. Y en este escenario, para ser un poco más esperanzador, ¿bajo qué condiciones cambiaremos el paradigma de cuna de monstruos al surgimiento de héroes, por ejemplo?
Ahora, a mí me gusta dentro de mi perversión la cuna de monstruos. Creo que la gracia de los monstruos, si vivieran en un lugar con una geografía tan monstruosa, la geografía de Chile es muy monstruosa, Ajá. es llena de extremos, hace que uno tienda a domar a sus monstruos y a construir historias de todo tipo con esos monstruos. Y el héroe necesita el monstruo para existir. Y a veces el monstruo se convierte en El héroe. héroe, sí. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Creo que ahora es curioso, lo estoy pensando mirando todo lo que tenemos aquí y lo que hemos hablado, y haciendo un viaje mental por la historia literaria chilena, rápida. Tenemos más monstruos que héroes. Nuestra literatura en general no tiene héroes. Papelucho podría entrar, Mampato. Pero Perico, está orientado Trepa Chile. como al público infantil que tiene Pero una claro, cierta formación. Pero nuestras novelas adultas no son novelas de héroes. Son novelas, incluso la novela comercial chilena como la que yo he hecho, no tiene un héroe. No, yo no podría decir que Elías Miel, el protagonista de la trilogía de Los Césares, es un héroe. Tampoco un antihéroe, es como alguien que está ahí, que le pasan las cosas y que va buscando, es como un buscador. Y es muy, muy freak eso. Yo creo que a Chile le faltan héroes. ¿Y le sobran monstruos o estamos por ahí? Yo creo que tenemos muchos monstruos, pero le faltan héroes, sí. No sé si les sobran, tenemos muchos. A mí me gustan, prefiero que estén. Ayuden a la ficción. Que sobran o que faltan. Bien, ahora vamos a partir con la primera dinámica que tenemos aquí en el programa, que tiene que ver con esto de hurguetear lo que tenemos en la mesa. Hay obras tuyas, hay obras de otros autores, para que tome lo que te interese, lo comentemos, lo mostremos en el cenital y veamos qué surge de ahí. ¿Ya? Yo creo que partes tú eligiendo... No, parte tú. ¿Tú eres dueño de la ¿Seguro? casa? Sí. Ya, dale. parto yo. Yo, por motivos muy personales, voy a partir con Los fantasmas de Pinochet. Sí, Así, esta obra salió el 2021, ¿no es cierto? 2021, para la pandemia, Para la pandemia. cuando estaba terminando la pandemia. Con ilustraciones increíbles de Félix Vega, Sí. que es un relato dickensiano, podríamos llamarlo, Sí, po. shakespeariano. Yo creo que es más victoriano, porque tiene cosas tiene mucha estructura de Charles Dickens, en el sentido de los fantasmas del pasado, presente, futuro, Claro. de la Navidad, pero también tiene mucho de Drácula. El inicio, sin decirlo, es alguien que es un señor Claro, vestido de soldado que se levanta de la tumba. ante la tumba. Es Pinochet vampiro antes de la película del Conde de... Sí, pues, mucho antes. Y mucha ópera. Tiene una cosa operática, casi de ópera rock. O sea, de hecho tiene una cita Sí, de Wall, de Pink The Floyd. Wall, muy prog rock. Muy... la secuencia Goodbye Blue Sky de The Wall, pero pinocheteada. Y luego está estructurada como una historia de terror. En el sentido de que es una infancia dañada que genera un monstruo. Hay algunos que incluso han criticado porque dicen que ven como una justificación de Pinochet En la en infancia. la infancia. Yeah. Y de hecho nos han dicho, oye, pero ustedes como que justifican la maldad en un trauma de infancia. Pero es que así fue la historia. Y no estamos justificando nada. No. Y hay todo un rollo con la imagen materna que pues se Muy justifica con la Virgen. Con la imagen materna y con la imagen femenina. Ajá. Pinochet de alguna manera estuvo marcado por presencia femenina muy potente. Su madre, su mujer, la Virgen María Virgen María. y la justicia. Porque para mí es el uso de la figura de Pinochet para hacer una obra fantástica. Es lo que hablamos, tomas la historia, pero la reviertes, no la cambias, pero le agregas elementos como comunistas que se convierten en ratas. O qué sé yo, el tío Sam que aparece de el tío Sam, repente. el O el nazi, oso. el oso comunista, ruso, claro. Y luego el juicio, el diablo, acá es súper importante el diablo, el diente de oro,
Claro, que no es como el diablo No, europeo, no. sino que es como Ni siquiera es como el diablo cristiano. que te acompaña, está ahí con... Es tu acompañante el que te trae fortuna y de alguna manera es como un ángel oscuro más que una... Claro. Y hay una idea como superheroica. Sí, pues, es una suerte de Capitán América contra el oso comunista, que era como lo que estaba en la iconografía del Reader Digest durante la posguerra. Oye, deberíamos hablar de eso, un tema, porque muchos lectores de Reader's Digest son actualmente muchos lectores de los temas, por ejemplo, Sí. criptozoológico. Porque yo he hecho una recopilación de selecciones del Reader que leí de niños que las he encontrado. Y cuando me voy al PERS la encuentro como que veo los títulos porque me acuerdo de reportaje. He encontrado como 3 del monstruo del lago Ness, uno del hombre, porque ahí conocí esos temas. Yo conocí, por ejemplo, ahí el calamar gigante. Sí. Estaban presentes ahí. Bueno, pero volviendo al tema de... Las brujas, lo que hablábamos de... Es un tema súper interesante. Eso está documentado. Sí. Está documentado en varios libros, pero yo te diría que los de César Parra, en la Guía Mágica de Chile, de Santiago, ahí habla de las 2 brujas de Pinochet. Que eso también es bien shakespeariano. Tienes tu... O sea, a ver, nosotros nos releímos Macbeth y nos releímos Hamlet, que otro, o sea, sí. Tiene un epígrafe de Shakespeare porque fue como... y Ciudadano Kane. Eran, yo te diría que son los referentes más potentes. Incluso más que Dickens, más que el resto que hemos nombrado. Súper. Pero un viaje al infierno. Al infierno sí, y... al final sí. Y aparece Superman. ¿No? Aparece Christopher. No, sí. Está todo el paralelo entre la noche del atentado con el estreno del Regreso del Jedi. Eso... Que es bien heavy, porque en el fondo se estrena una película que se trata sobre un grupo de terroristas galácticos que atentan contra un dictador galáctico el mismo día que un grupo de extremistas atentan contra un dictador real. Sí, pues lamentablemente no pudimos ver el regreso pero la repitieron al domingo siguiente. El siguiente, sí, pues recuerdo lo estaba esperando y no pasó nada. Pasaron los extra. Dieron como 10 minutos de película. Sí, y ese mensaje que mandó la CNI. Sí. Y esto, el tema, bueno, nos ponemos al final, pero hay un tema que tiene que ver con hechos más cercanos históricamente, que tiene que ver con lo que ocurre con el estallido. Sí, pues el estallido social nos obligó a cambiar, nos llevó a cambiar el final del libro. Y el otro día hablábamos con Félix que para los 10 años deberíamos republicarla con el final original. Que es un final que ocurre en el 2030. Pero desgraciadamente era un final que yo creo que no se va a cumplir. Porque era un final en el cual básicamente había era la primera directora la primera generala del Ejército de Chile, que daba la bienvenida a la generación de estudiantes de la escuela militar. Y lo primero que se ordenaba era sacar todas las imágenes de Pinochet. Yo creo que eso ya no terminó siendo más ficción que por el mundo va hacia otro lado. Bueno, no sé, 2030 todo puede pasar. Toda la aceleración histórica que estamos teniendo es increíble. Claro. Ahora me toca escoger a mí. Escoge. De lo tuyo o de lo que no sea tuyo. Hablemos de 1899. Ya que tienes la primera edición. Norma. Primera edición de Norma, la extinta Norma. La extinta Norma. ¿Cómo llegaste con este proyecto, una editorial que aborda... 1899 es la primera novela gráfica que tiene el tema de la metahulla, este metal mágico tipo vibranium. ¿Te acuerdas que hubo un libro que se llama Chile con la del revés? Sí, con Bizama, con Baradit y con Wilson. Bueno, eso venía de un blog que se llama Ucronía Chile. Yo en ese blog escribí un cuento que se llamaba Continuidad Prat, que era a mí siempre el típico cuadro del hundimiento de la Esmeralda de Summerscale me parecía que era una imagen steampunk, pero por todo lado. Los colores, el humo y todo. Entonces, a partir de ese cuadro, a mí se me ocurrió, ¿qué pasaría si todo fuera distinto, que estuviera ese elemento, pero apareciera Condell en un barco volador y cambiara el destino del combate naval de Iquique? Y ese era el cuento. Entonces, para justificar la existencia de que el monitor blanco, el blindado blanco volara,
yo me acordé de la carborita de H.G. Wells, Ah, este mineral que lleva a los hombres a la luna. Pensé en que fuera la carborita, pero luego, después pensé que fuera un metasalitre. Pero después me acordé del carbón de la zona de Arauco que se llama hulla. Entonces, meta hulla más que hulla, y ahí justifiqué que en ese cuento nada, se había descubierto la meta hulla y permitía que los barcos volaran, etc. Y después a mí se me acercó Marcos Rauch, de Mítica. de Mítica, El difunto Marco. y me dijo que le gustaba ese cuento y si quería hacer algo. Y me presentó un dibujante y yo escribí como un tratamiento, pero nunca enganchamos con este dibujante, no me acuerdo cómo se llamaba, no llegó no daba. Entonces yo conocía a Nelson Daniel de la vida, habíamos hecho unas cosas para TVN con la Quintrala, que online, una guay muy rara. Básicamente era, ¿te acuerdas de una novela que se llamaba Témpano? ¿No? Una novela, una telenovela de los una telenovela. Ya. principios de los 2000 y que salió cuando en forma paralela a Lost y a Héroes. ¿Y te acordás que Héroes tenía webcomic? Sí, sí. Ya, entonces, Después lo publicaron en papel. entonces a alguien en TVN se le ocurrió tener un webcomic de los policías que eran Pablo Cerda y Diego Muñoz, contando un caso anterior. La precuela. Una precuela. Y nosotros hicimos y me llamaron a mí y a Nelson. No, llamaron a Nelson y Nelson me llamó a mí, al revés. Y inventamos un caso policial ambientado en los subterráneos de Santiago con el fantasma de la Quintrala. Sangre de Catrala se llama. Que estuvo online, después lo bajaron, etc. Entonces, yo le digo a Nelson, y Nelson me dice, ya hagámosla. Y yo le presento a Marcos Rauch a Nelson y enganchan y bla, bla, y empezamos a trabajar para Mítica. Pero ¿qué pasa? Que Mítica era una editorial chica, dependía de los fondos. Y bueno, no vamos a entrar a pelear, pero ahí pasaron cosas medias raras. No le dieron los fondos de ese año a Mítica, porque no había cumplido Sí, recuerdo que... Sí, fue como una... Y nos devolvió los derechos. Y ese año, y esa misma época yo había realizado con Gonzalo Martínez un cómic corto de Mochadic que se publicó en una revista Blanco Experimental, Sí, que eran como 6 páginas. Y nos llama Sergio Gómez, a Nelson, a Gonzalo y a mí para conversar sobre cómic chileno, y nos invita a almorzar en un restaurante en Bellavista. Y Sergio acababa de entrar a ser editor de Norma. Y fue una emboscada, porque nos tenía los contratos. Nos dijo, yo quiero quedarme con 1899, que había visto unos adelantos, y quiero que este cómic de Mochadic lo alarguen, lo convierten en una novela gráfica. Y firmamos, sin adelanto, sin nada, era como pero porque básicamente era hacer novelas gráficas. ¿Estamos hablando de 2011? O sea, salió en el 2011, pero esto se firmó en el 2009, 2008, por ahí. O sea, 2 años después de Road Story, por ejemplo. Dos años después de Road Story. Exactamente. ¿No? Y Sergio nos dio todo el apoyo del mundo, bla, bla. Y quería hacer una colección, que estos fueran los 2 primeros. Pero ya estaba hablando, me acuerdo que había hablado con Demetrio Babul, con más gente para continuar. Pero cuando salen estos 2 libros, Norma quiebra y tuvimos que esperar para después republicarlos en Planeta y todo. Tuvieron una vida en Norma. Sí. Tuvieron una vida como de 2011 hasta el 2014 en Norma. Claro, y la colección de cómics de novelas gráficas de Normas quedó limitada a esos 2 y bueno, después nosotros nos llevamos estos derechos a otro lado. Y claro, fue a eso y del cuento original comenzó a expandirse un universo. Eso es el punto, fue un universo porque la metahulla cambió la historia. Claro. Y aparte hubo otros autores que tomaron el... Exactamente, porque el cuento original era el prólogo de este libro. Era el combate naval de Iquique. Eso era, el combate naval de Iquique con otra forma. Pero después, y de hecho,
que ocurre en 1879. Y luego había que justificar todo. Y a medida que íbamos creando cosas, todo se iba expandiendo. Entonces surgió la idea de que este libro, esta historia ocurriera en un lugar como en Los Caballeros Extraordinarios de Moore, en una especie de continuidad paralela, en la cual, por ejemplo, Martín Rivas es presidente de Chile. En la cual la logia lautarina, que yo pues tomé en logia, era la Liga, era una sociedad paramasónica que mantenía investigaciones paranormales, en la cual Pratt, que había sobrevivido a la Guerra del Pacífico, se convierte en una especie de Jacques Cousteau de esta continuidad y descubre las montañas de la locura. Pero también descubre que hay megalodones vivos, que las ballenas blancas de la Isla Mocha. Entonces se va armando una suerte de universo cohesionado, que después lo tomó Martín Cáceres. Y Martín me dijo, yo quiero contar la historia de las montañas de la locura, pero dale. Y la contó a su manera. Leviatán. En Leviatán, que es una muy buena novela gráfica también. Bueno. Muy buena. O sea, es que además Martín, yo creo que debe ser el mejor dibujante de máquinas que hay, porque le pone un detalle hasta los pernos. Es muy fetichista. Y claro, la idea eran 3 libros. Y 1959 era con el ataque a Pearl Harbor. Y se demoró en salir porque entre 1899 y 1959 Nelson se convirtió en una superestrella del cómic mundial. O sea, IDW, Marvel. IDW, Marvel, Los Vengadores, Hulk, las Tortugas Ninja, Pokémon. O sea, la carrera de Nelson inmediatamente después de este libro fue como... Ahora, pasó una cosa muy freak con 1899, a propósito de lo que hablábamos hace un rato. Hubo gente en la Armada de Chile que se enojó por el uso de Prat, pero hubo más gente en Perú. Por Grau. Por Grau, porque Grau en Perú es sagrado. De hecho, este libro se ganó una portada y un reportaje a 6 páginas en una de las revistas más importantes de Perú. El escándalo de los caricaturistas chilenos que convierten a Grau en un cyborg. Pero no habían leído el libro. Lo que ocurrió fue que gracias a ese reportaje el libro empezó a piratearse mucho en Perú. Además de gente que venía a Chile y lo compraba y lo terminaron distribuyendo en Perú. Y claro, cuando tú lees el libro te das cuenta que Grau no es precisamente, es un antihéroe, pero Pratt también. Y claro, es un cyborg y pasan un montón de cosas. Son bien complementarios, Pratt. Es súper complementario. De hecho, terminan siendo... Claro, acá son Pratt y Grau son amigos y acá Pinochet y Allende. Que yo pensé que eso iba a levantar más, pero no pasó nada. Acá son juntas y además Allende fue el padre adoptivo del Che Guevara. Y esto salió, fíjate que esta segunda parte tiene un origen muy divertido porque Nelson trabajó como ilustrador, storyboardista, porque Nelson hizo storyboard, tiene una carrera como storyboardista paralela muy interesante. A ver, hay gente que no sabe, pero Nelson hizo los storyboards para el primer proyecto de la película de Robotech. Mira. En los años 2000, que era cuando los derechos los tenía Tobey Maguire. Pero hizo todos los conceptos para Torrente 1 y Torrente 2. Entonces le regaló 1899 a Santiago Segura. Y Santiago Segura le dijo, pues está muy lindo esto, pero no conozco a nadie. Si hacen una segunda parte, pongan al Che Guevara en portada, porque es lo único que conocen de Latinoamérica. Entonces cuando Nelson me dice eso, ya, ok, el Che Guevara. Y eventualmente va a haber una tercera parte, no sé cuándo Nelson tenga tiempo, que yo quiero una space opera. En el año 2000 y tanto. Lo único que sé de esa historia es que la Tierra es una estrella de Metehuilla. Como planeta no existe. Y sé que es la búsqueda de la Tierra, la búsqueda de la Metehuilla. Y que ahí se va a cerrar, o si alguien quiere hacer historias paralelas. Buenísimo. En este universo. Buenísimo. Ya. No puedo alargar un montón, así que me toca a mí. Y creo que me voy a ir por... Hablemos de Mampato. Hablemos de Mampato. Porque habrá un poco de las selecciones del Reader's Digest. Todos tus invitados terminan en Mampato, ¿no? No. ¿O no? No, aunque tú no lo creas, no todos terminan en Mampato. Ni en Star Wars tampoco. ¿Ni en Star Wars? No. A ver, Mampato. Este es un estudio que hizo Claudio Aguilera con Moisés Jason sobre la revista Mampato. Sí. No sobre el personaje, sino sobre la revista.
¿Qué crees tú? ¿Cuál fue el aporte de la revista Mampato para, digamos, una generación completa acá en Chile? La revista Mampato, a ver, yo voy a ser grandilocuente acá. Dale nomás. Yo creo que es el proyecto editorial más importante en la historia de Chile. La revista Mampato educó a una generación completa. Era nuestra inteligencia artificial, nuestro Google, porque tenía una cosa muy interesante. Era una revista para niños, pero que no veía a los niños como niños. Veía a los niños como gente ávida de conocimiento. Eso es, como receptores de conocimiento y con pensamiento crítico también. Y pensamiento crítico, y lo podía tomar un niño de 8 años y leer sobre astronomía, sobre geología, sobre arqueología, sobre el mundo, sobre la historia de Chile, pero además tenía historietas chilenas, que está la más famosa de todas, Mampato, el personaje emblemático, pero tenía una curatoría de cómic franco-belga bien envidiable. Sí. Muy envidiable. Acá hace Asterix, Tintín se publicaron acá. Y también tenía... a ver, hay muchas novelas que yo leí en las primeras versiones a través de las páginas de Mampato, porque cuando yo nací mi papá empezó a comprar Mampato. De alguna manera, mi papá es bien... a ver, tiene un lado muy nerd, sobre todo con la historieta de Far West. Hasta el día de hoy es coleccionista de eso. ¿De historieta de Far West? De historieta de Far West. Y le gusta mucho el western. Y compró el Mampato, como una especie de revista para cuando yo aprendí a leer. Entonces, cuando yo aprendí a leer con el Mampato, pues las tenía todas ahí. Y a través del Mampato leí La Isla del Tesoro, Tom Sawyer, Los Tres Mosqueteros, que venían resumidas al principio. Pero fíjate que en el Mampato están los primeros cuentos de Isabel Allende. Isabel Allende era periodista, y hay un periodo, un hiato entre la Isabel Allende periodista, que fue editora de Mampato. Sí, fue editora. Y la Casa de los Espíritus, en la cual escribió cuentos de ciencia ficción, de la cual ella no quiere reeditarlos. Y no son malos. Es que fue la etapa, quizás. Sí. Mira. Oye, pero lo que dices es súper cierto en este sentido de cómo en una revista se podía aunar el texto informativo y la historieta al mismo tiempo y que no sonara disidente, que tuviera una fluidez. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que en los 90, en la época de la transición, se hablaba de la cultura entretenida? Claro. Yo creo que la Sí. cultura entretenida Mampato. Eso era cultura entretenida. Era la aventura del conocimiento. Ujú. Es lo más parecido que se ha hecho en la industria editorial chilena a esa enciclopedia típica de los años 40, El Tesoro de la Juventud, Ujú. que también era eso, ¿no? Eran como 20 tomos donde tenían de todo, tenías mitos, y acá tenías de todo. Era muy loco porque además convivía la ciencia con la paraciencia como una misma cosa. O sea, yo, gracias a Mampato, juraba que los astrónomos estudiaban los ovnis. Y creo que una de las primeras veces que me rompieron el corazón fue cuando supe que los ovnis no eran estudiados por los científicos serios. Porque aquí me tenían convencido de que si yo estudiaba astronomía, cuando chico quería estudiar astronomía para especializarme en ovnis. Porque pensaba que los ovnis se estudiaban en la universidad por culpa de la Mampato. Bueno. Ahí pasó algo parecido con las criaturas extrañas, pero... Bueno, sí, también tenía criaturas extrañas en Sí. Mampato. lo parecían. Me acuerdo de una portada en la que salía una ilustración de un plesiosaurio fuera y que decía, o de un mosasaurio, decía, buscando a los monstruos marinos. Y unas ilustraciones muy bonitas de Nessie, Bueno, en ese eran los monstruos marinos, no. Pero también había uno del Hombre de las Nieves, que salía fotogramas de ese típico video Cuando miras Sasquatch. sí. ¿cachai? Y los fotogramas medio súper pixeleados, pero lo mismo. Y te convencía de que existía el Sasquatch. Tema de fe, finalmente. Sí, pues, exactamente. Sí. Ya, te toca. Hablemos de mitología chilena. Tenemos la mitología chilena. Monstruos y dioses del fin del mundo. Nuevamente con Félix Vega. Sí. Están como hermanados. No una historieta, pero es un libro ilustrado
pero que tiene una secuencia, no es como un No. catálogo de Sí. monstruos, Sí. sino que es una historia desde el principio al fin. Sí. O sea, del Génesis al Apocalipsis Sí. del mito chileno. Tiene una estructura bien del Silmarillion de Tolkien, Mira, en el sentido de que es la creación mítica de Chile. Que además tiene un montón de arquetipos que se repiten en todos los mitos, ¿no? Que están en todo el dios creador, el ángel rebelde, la guerra en el cielo, la aparición del hombre, que te demuestra que hay arquetipos que se repiten en todas partes. Entonces, claro, está la creación mítica del mundo, luego está el bestiario mítico y luego tienes el fin del mundo mítico. hoy esta obra, aparte del formato impreso, tiene una exposición. Tuvo una exposición, sí, en la Centro Cultural de Providencia. Y es súper interesante eso porque uno ve el relato en el libro, pero también ve el relato expuesto en Sí, murallas sí. y tiene el mismo tema, pero tienen lógicas distintas. Sí, Incluso tiene materialidad distinta que es como otra experiencia que es súper... y además como Félix es obsesivo, hizo los bichos, Los modelos, sí. Po. los modeló. Y claro, lo interesante es que nosotros decidimos hacer una aproximación a la mitología criptozoológica. Sí, pues sí se nota. O sea, No era contar de nuevo el mito del Alicanto, sino desde inventar, en el caso del cuero, por ejemplo, hasta, en el caso del Alicanto que está abierto acá, colgarnos de una aparición de una criatura real, entre comillas, en Copiapó. en Copiapó, de una criatura... A la a la- anterior. Y cuando fuimos a Copiapó con Félix, tratamos de buscar la mina y no la encontramos. Bueno, esto fue del año 68, creo. 1868. 1868, sí. O el Alicanto, Alcino, por O ejemplo, un personaje literario. un personaje literario. El Anchimalén, que aquí se basa en un testimonio de Félix. Esto es, Félix vio un Anchimalén y dibujó lo que vio. Mira, ha sido testigo. Lovecraft. Nos apropiamos, Claramente. como son del fin del mundo, y los bichos de los bichos. Los cristianos de la montaña de la locura están en el fin del mundo. Nacionalizamos a los... Oye, ya que estamos hablando de Lovecraft, algo un poquito de la relación que hay entre Lovecraft, Verne y un personaje que creo que es fundamental para ti, que es Jeremiah Reynolds, ¿Qué tiene que ver con este libro? con mucha dick. Con Mocha Dick. Es Que muy Mocha Dick también aparece acá. Sí. Porque uno es o Bobby de Droguet. Es, a ver, la historia de Mochadik, no de este libro, sino de Mochadik, la ballena blanca como tal, la reportea en Chile un personaje que se llama Jeremiah Reynolds, que llega a Chile en la década de 1820 con una misión muy rara, encontrar una entrada al centro de la Tierra en la Antártica, y es real. O sea, este personaje, con un socio que tenía, logran que el presidente Adams le financie una estadía en Valparaíso para entrar al centro de la Tierra por la Antártica. Y este personaje viaja a la Antártica. Se pierde, o sea, no llega al polo sur, se le acaban las provisiones, tienen que volver. El barco que lo trae de vuelta a Punta Arenas se lo toman, hay un motín. Y a él lo abandonan en algún lugar en los canales australes. Y ahí pasa un montón de tiempo perdido hasta que finalmente lo encuentran. El Seraph. Siempre me acuerdo del nombre del barco que lo encuentra, el Serafín. Y Muy religioso. Muy súper mítico religioso. también. Y además él termina así vuelto loco diciendo que estaba con unos indios y con unos tehuelches y escuchaba cosas y veía cosas. Entonces, Esa es una pregunta. Hay una historia de un cefalópodo Sí, con po. una sí. perdido o encerrado Pero, en un... pero esa historia yo creo que no es verdad. Yo creo que ¿Alucinación? es una alucinación y es que hay muchas versiones sobre el regreso de Reynolds a Valparaíso. Uno dicen que no, que estaba con esto. Lo cierto es que estaba con estos tehuelches. Y lo encontraron y que él escuchaba cosas como Tequilili en el cielo. Ujú. Lo del pulpo gigante es más cuestionable. Pero como este personaje influye en Lovecraft, no deja de ser raro
esa historia. Entonces, él vuelve a Valparaíso, luego regresa a Estados Unidos, y en Estados Unidos se radica en Boston, y en Boston comparte, digamos, su vecino del pasillo de la casa de huésped donde vivía, Edgar Allan Poe. Ajá. Entonces, este personaje le cuenta todo lo que vivió en el sur de Chile. Y Edgar Allan Poe escribe una novela basada en las historias de Jeremiah Reynolds en Chile que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Que esa novela después la continúa Verne, El de Finge los Hielos, y que finalmente la continúa Lovecraft con Las montañas de la locura. Entonces, tienes este personaje, que es un personaje muy siglo XIX, gringo, es raro, porque era normal, los ingleses lo que tenían que viene a Chile, que vive una serie de aventuras en Chile muy raras, y que termina influyendo en 4 obras de la historia. Esas 3 que nombramos y Moby Dick, porque él es el que reportea el incidente de la cacería de este cachalote albino en la Mocha, y que Herman Melville luego toma para escribir Moby Dick, y que nosotros retomamos con Gonzalo Martínez para hacer esta novela gráfica que estás hojeando, que como decimos con Gonzalo, es nuestra jubilación. Sí. Es un long seller. Es un long seller y un libro que no para o sea, es como, a ver, si tomamos la literatura como una industria, como un negocio, hay pocas veces que pasan, sobre todo en un mercado como el chileno, que pasa que hay un libro que siga, que tenga adaptación al teatro, que por tenga ejemplo. adaptación al teatro, que han habido acercamientos para llevarlo al cine, pero es muy caro todavía. Pero es un libro que nosotros con Gonzalo queremos mucho. Queremos, pero también, a ver, la otra vez hablábamos que llevamos 12 años hablando de este libro, entonces, ya, pues, queremos hablar de otro libro, pero tampoco nos podemos hacer los giles de que es súper inusual y es súper privilegiado lo que pasó con Mochadik. Porque creo que es un buen libro. Y uno tiene que sacarse la modestia encima y decir, no, es un buen libro. Para mí es de lo mejor que yo he hecho. Y tiene muchas capas de lectura. Sí. O sea, hasta la Building Roman del joven explorador, que tiene la capa étnica. La capa ecológica. La histórica. Entonces, quizás tiene que ver con esto también, ¿no? Sí, absolutamente. Aprender leyendo. Exacto. Porque en Mochadik nosotros fuimos muy cuidadosos de ser real. A ver, está el mito de la ballena blanca. El mito, o la ballena blanca, el cachalote blanco efectivamente existió. Pero hay un componente mítico que es el mito del Tempulcahua, etc. Pero todo lo que tiene que ver con los barcos, la reconstrucción de época, la forma como se visten los mapuches de 1820, tuvo un trabajo de investigación histórico muy potente. Súper. Ya, para cerrar esto, ñoñemos un rato. Uh-huh. Hablemos de esto Manhattan. Esto es una joya. Yo te confieso que había dejado de leer cómics de superhéroes hacía mucho rato. Yeah. Como que quizás lo último que había pescado así como y como fuerte, la etapa de Hickman de X-Men. Power of X, sí. Que es muy buena. Muy buena, sí. Igual se fue diluyendo un poco. Pero por lo menos los primeros sí. El primer recopilatorio, porque además toma a los X-Men y los cuenta como una historia de ciencia ficción. Sí. Y también tema étnico, racial, tener una nación. Y esto tiene algo muy parecido en el sentido de que es muy ciencia ficción. Muy ciencia ficción, muy conspirativo, tiene un uso de los colores. Y tú me lo comentabas y te obliga a leer en papel. Sí, te vuelve el papel. Porque este cómic solo funciona en papel. Sí. A mí la línea Absolute, por lo menos Wonder Woman, Batman y me han gustado harto. Creo que es un refrescón a algo que está bien ya. Sí, porque hubo, no sé si una aprehensión a que lo Absolute fuera el nuevo Ultimate de Marvel. Completamente. Y es otra cosa. Sí. Y es muy jugado tomar a Batman porque sí, ya, es un Batman que no es millonario, su mamá está viva, Alfred es un asesino del MI6, ya, todo eso está choro. Pero lo que hacen con los amigos de Batman, sí, po.
O sea, con los amigos de Bruce Wayne, que se convierten en los archienemigos de Batman. Eso es Sí. muy bueno. ¿Por qué ni a Alan Moore se le ocurrió algo así? No, y la historia del anual, esa historia de la brutalidad policíaca, Sí. es impresionante. Así que creo que compartimos la opinión de que recomendamos la línea. Pero a mí me... ¿Sabéis qué otro cómic me gustó también el último tiempo? Pero el de Tom King, lo que hizo con Wonder Woman. Human Target. Ah, bueno. Eso está bueno. Es que lo bueno de Tom King es que toma estos personajes que son Sí, muy B. Y ahí ahí hace un thriller policial con Human Target y con la Liga de la Justicia de Giffen y Giffen. Sí. Pero yo creo que es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. A ver, recomendemos la línea Absolute, Martian Manhunter, Wonder Woman, que Wonder Woman también es criada por la muerte, criada en el infierno. y es una hechicera más que la Es una guerrera. hechicera que anda arriba de un caballo, Un esqueleto de un Pegaso, con una espada gigante que le cuesta llevarse bien con los humanos. Y es buena. Superman también es bueno, pero no me ha enganchado tanto. Tampoco. No. Pero sí, por lo menos 3 títulos que son Sí. Santiago. Bien, vamos a comenzar ahora con la última parte de este programa, que le pusimos el gran título de Imagomancia, que son ciertas imágenes que te pueden evocar algunas cosas, posiblemente sí, posiblemente no. Puedes decir pasos si quieres, pero que sean como un gatillante para la conversación. ¿Ya? Por ejemplo, partamos por acá. ¿Ya? Y creo que ya hablamos un poco de esto. Sí, po. Esto es un diente de cachalote. Y esto es típico de las historias de balleneros del siglo XIX. Yo me compré una réplica, porque no podéis comprarte los verdaderos. ¿Ah, no? No. Por No, los que venden son réplicas. Greenpeace. Los que venden son réplicas. Me lo compré por eBay a un museo de Nantucket. Y muy parecido a este. Tiene un barco. Claro, y esto era como a ver, a mí esto me lleva de una Moby Dick, po. Es como pero hay que otro personaje muy importante y que también aparece en otro personaje, tallaba y pintaba dientes de cachalote. Ned Land de 20.000 leguas de viaje submarino, que es un personaje que aparece en Alex Nemo, que es ballenero. Y nada, pues esto es... ¿Y esto por qué Para mí esto representa la aventura. ¿Y esto para qué lo hacían? ¿Era un trofeo de casa? ¿O se regalaba? Yo creo que varias cosas. Una, trofeo de casa, y dos, es que los cruceros balleneros, cruceros no, eran 3 años. Te aburría y no cazáis ballenas todos los días. Eran barcos veleros, las ballenas eran más rápidas que los barcos, cazaban una ballena cada 3 semanas. Te agarrabais los huesos, los dientes. Además que el cachalote era el que más se cazaba y el cachalote tenía dientes. Y luego, cuando llegaban a Nantucket o a New Bedford, vendían esto como artesanía. Eran los souvenirs de la... Buenísimo. Eran los cómics de la época de los caseros. Súper chipo. Generalmente, por ejemplo, yo tengo una que sale un barco, que también sale, pero por el otro lado está el mapa del viaje. Ah, perfecto. Y con lugares donde llegaban y todas estas cosas. Como el nombre del barco, el año. Y acá esto también debe ser el nombre del barco, el Cometa de 1831. Claro, este es el anverso. Un ojo, que es como la cabeza, el dibujo del cachalote, sí. Y el barco. Una historia en un diente. Como un diente. Como tu nombre en un grano de arroz. Y son grandes, los dientes de cachalote son así. Son como los del T-Rex. Vamos entonces. Siguiente. Mira. No sé si lo reconoces. Sí, pues don Esteban. Don Esteban Rey. ¿Cuán influyente es Esteban Rey hoy? O Stephen King, mejor pongámosle, con su nombre. Yo creo que mucho. O sea, en el fondo, pasa con Stephen King algo muy parecido a lo que pasaba o lo que sigue pasando con Philip K. Dick. Uh-huh. Philip K. Dick es más conocido por Blade Runner que por sus libros. Pero es más conocido por todo lo que ha inspirado a Philip K. Dick. Matrix, Futurama, etc.
Y creo que con Stephen King está pasando por lo mismo. Es por lejos el autor más adaptado. O sea, el año pasado tuvimos ¿cuánto? 4 adaptaciones. Sí. Me acuerdo que este argentino, te lo resumo así nomás, que hizo lo mejor del año. Y decía, ya, bueno, no hay otro escritor que adaptar. Pero además es un autor que tiene una suerte de... Creó un modo contemporáneo del terror. Y lo ves en las películas de Mike Flanagan, que no necesariamente son Stephen King. La ves en Stranger Things. Claro. Hay una cierta estructura del terror ahí que está... Sí, y jugar mucho con el pop. Y yo creo que si hay una novela que para mí define el estilo de King, es Salem Slot. Porque Salem Slot es una historia clásica de vampiros. Ujú. Es como si Drácula llegara a un pueblito en Estados Unidos. Pero la manera como se desarrolla es muy pop. O sea, todo lo que sabe el cazador de vampiros, el niño, es por los cómics de Easy Comics que leyó de niño o por los dibujos animados de Hanna-Barbera. Lo hablábamos una vez con Carlos Reyes y con Diamantino, con Jesús Diamantino. Es increíble que Drácula aparecía en todos los dibujos animados. Hasta los Muppets. En los Picapiedra, en los Supersónicos, en G.I. Joe. En los Transformers no nos encontramos. En los Defensores de la Tierra, esto que era Mandrake y Flash Gordon. Ujú. En Scooby-Doo es un personaje Sí, ujú. súper infantil y pop y gringo. De alguna manera es más el Drácula de Marvel, que bueno, es un personaje de Marvel, Drácula, es parte del universo Marvel. Y yo creo que y me parece que King hace eso. Rescata el personaje pop de Drácula y de los monstruos en general. Y también contextualmente los ubica en un Estados Unidos que está muerto de miedo. O En sea, Estados Unidos muerto de miedo. O sea, y King es muy sabio porque básicamente él concentra sus relatos en pueblos imaginarios en un estado en particular que es Maine, que es muy cercano a Nueva Inglaterra, a Lovecraft y al Boston de Adam Poe. Entonces, todo ese sector es como el hay una American Gothic. triangulación, claro. Como el American Gothic. Y es curioso la evolución literaria de King, que no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es la apreciación. Hay una apreciación crítica hacia King que ha cambiado mucho en el último tiempo. Ya dejó de ser el autor de supermercado, el bestsellerista, y es un tipo que gana premios importantes, que es reconocido por la academia. Sí. Hace un par de años tuve que revisar tesis sobre Stephen King, sobre se hacen Stephen King, obras tesis de de Stephen King, se escriben ensayos sobre Stephen King. Y es un autor que pasó los primeros 20 años, 30 años de su carrera siendo un autor menor, Stephen King, bla, bla. Pero hoy día está a la par de un Twain, de un Melville, de un Hawthorne, etcétera. Es un autor que ha sabido convertirse en el autor más popular y al mismo tiempo en el autor de habla inglesa yo creo que es el más importante de hoy en día. Y además es una máquina productiva. Yo no sé cómo lo hace. Porque además escribe novelas largas. ¿Y cuántas son 2 al año? 2 al año de 900 páginas cada una. Bueno, debe tener Su método. su método o sus métodos. Como Dumas padre, que tenía su ejército de minions. O Verne, que Verne compraba historias. ¿Así? ¿Sí? Bueno, sabía eso. Yo siempre he querido escribir algo, Ujú. no sé si una novela o una novela gráfica o algo, sobre un tipo que le vende historias a Verne. El verdadero Verne. El verdadero Verne. Sí, vamos a ver. Mira. Yo fui a ver a este caballero. ¿Sí? Este plesiosaurio. Esto El Nessie. está ubicado en Escocia, Al norte de Escocia. norte de Escocia. En el Grand Glen se llama, que es un hundimiento, como una falla geográfica Ajá. que atraviesa el norte de Escocia y en las partes más hondas están convertidas en lagos. Es una sucesión de lagos que va desde el Mar del Norte hasta el estrecho que separa a Escocia de Irlanda. Y el lago más grande es el Loch Ness, que es muy largo, pero no es muy ancho. Debe tener yo pasé por una carretera por el frente, unos 2 kilómetros de ancho, pero es larguísimo, 60 kilómetros, 70 kilómetros, no termina nunca. Y cuando tú estás ahí, es decir, es muy plausible
la construcción de un mito como el del monstruo del lago Ness, porque es un lugar que tiene castillo, que llegan a las ruinas de castillo, las aguas son muy oscuras, siempre hay neblina, bosques verdes. Es como que lo guionizaron para un... Bueno, es que el monstruo surge del contexto. Finalmente. Surge el contexto. Po. El monstruo surge del contexto. Sí. Nosotros, como el libro que nosotros creamos los monstruos. Es heavy porque surge en 1933, 2 meses después del estreno de King Kong. La gente familiariza... En los lagos de Escocia siempre existió el mito de la existencia de unas criaturas que se llaman los kelpie, Sí. los caballos marinos, que era una especie de... como el caballo marino chilote. Está el mito de un santo que supuestamente doma una gran serpiente marina que vi. Entonces estaba ese rumor. Y en 1933, conjunto al estreno de un montón de películas que tienen que ver con dinosaurios, comienza la idea de que existe una especie de plesiosaurio en Loch Ness. Es la construcción de un monstruo, Sí, po. de un mito contemporáneo muy interesante. Fíjate que cuando yo estuve en el pueblo tiene un nombre raro. Drumnadrochit. Es un pueblo que está en medio del Loch Ness. O sea, en la costa, no en medio del lago. Cerca del castillo Urquhart, que es el típico castillo que sale en todas las fotos. Y el señor que organizaba los tours nos decía que lo más probable es que en el lago no hubiera nada, pero que eso no importaba, ¿no? Porque el mito era lo importante. Y la plata que le sacan a todos los turistas que llegan, porque está ahí un peluche, fotos, pinturas, los tours y Esto todo. es un... Es la construcción, es como si alguien en Chile, Merchandising. bueno, en Chiloé ya lo están haciendo un poquito. Sí, hay ciertas Hay un montón de culturas. grupos que están haciendo tours a la cueva de Kikabí o a la ruta de los brujos. Es como sacarle provecho a lo mítico Mm. para hacer turismo. No, y pero- acá son o sea, tú vas a esa zona, a Inverness, que es la ciudad grande, Ujú. que es una ciudad grande, que es como tamaño Rancagua más o menos. Ya. Talca, Rancagua, pero más bonito, con castillo. Luego tienes Drumnadrochit, que es un pueblito chiquitito, deben ser unos 10.000 habitantes. Y luego tienes Fort Augustus, que está en la otra punta, que es una ciudad patrimonial que está construida alrededor de un fuerte de la época de los romanos, que todavía están los restos. Está lleno de iglesias y cementerios y todo eso. Típico cementerio inglés. Y entre esas 3 ciudades, entre esas 2 ciudades y ese pueblo, hay una industria turística, pero heavy. O sea, money Sí, pues. por Es todos que- lados. Y lo interesante de Nessie puntualmente y también de otros monstruos de la criptozoología son estas capas que tienen que ver con el relato tradicional, la historia del lugar y la cultura popular. El cine sí. cómo se empieza. Y esa ya genera el imaginario, y de ese imaginario surge la imagen que se empieza a transmitir. Fíjate que yo conocí al monstruo del lago Ness por las elecciones del Río Valles, por un reportaje que lo tengo por ahí guardado, que lo leí de niño, de haber tenido 7 años, 8 años, en la casa de mi abuelo estaban todas las elecciones y eran como y estaban para sacar y una las leía y estaban llenas de cosas entretenidas. Y me acuerdo de un reportaje que se llamaba El misterio del monstruo lacustre, y que era un dibujo verde con 2 jorobas y un cuello. Y ¿qué es esto? Había un dinosaurio vivo en una época en que todos los bichos prehistóricos son dinosaurios. Hoy día un paleontólogo te dice, no, un plesiosaurio no es un dinosaurio. Da lo mismo. Ya lo sabemos, estamos hablando de otra cosa. Eso para los nerds que escuchen este programa, que siempre te dicen, y dijo Es un que reptil marino. es un reptil marino. No, ni siquiera es marino, es lacustre. Lacustre, claro. Y nada, conocí ahí este mito. Y nada, es fascinante. Es como toda la construcción legendaria y popular y oral que hay alrededor de este tipo de historia, a mí me parece muy bonita. Sí, alguna vez lo hablamos, porque hace un par de años me invitaste a tu programa, La Ruta A Secreta, criptozoología. y hablamos de criptozoología.
Y en ese momento hablamos que no lo importante es encontrar al monstruo. No, po. Lo importante es la búsqueda del Sí. monstruo y todo lo que está en torno a esa búsqueda. Sí. Es como es la frase como motivacional de los criptozoólogos. Y es como el Santo Grial, po. Claro. El mito básico es más importante la búsqueda que encontrar la copa de Cristo. Exacto. Ya pues, sigamos. Esto es como un tarot. Es como un tarot, sí. Todo se relaciona con... Con Star Wars. Todo tiene que ver con Star Wars. Yo creo que es el mito popular por excelencia. Y está muy relacionado con todo lo que... con la cultura gringa, la cultura norteamericana, que básicamente es una cultura que exterminó todos sus pueblos originarios, que no tienen mitos fundacionales. Hay por aquí, por allá, pero no hay nada. Y los gringos, si tú te fijas, construyeron sus mitos. El vaquero es el equivalente al caballero andante. Ujú. El superhéroe es el equivalente al dios y al demonio. Y esto es como su propio mito artúrico. Mira. Eso es. Bueno, y este es el regreso, Sí. conversamos antes. Que es la película que nos cortaron cuando se estrenó en la tele. En Que TV. esta es la primera que yo vi. Yo vi en el cine El Regreso del Jedi. No vi El Imperio Contraataca ni La Guerra de las Galaxias, que para mí siempre va a ser La Guerra de las Galaxias, no, ni A New Hope. Vi esta primero en cine. O sea, se estrenó en el 84, ya tenía como 8 años, entonces la otra era muy chico. Y claro, la vi por los monstruos, por las naves, no una cosa pero es loco ver una tercera parte y entrar a una película sabiendo que el villano es el padre del héroe. Pero en una época en que los spoilers daban lo mismo. Y el Imperio y la Guerra las vi cuando las repitió TVN en los 80. Y claro, esta película la estrenaron en septiembre, el mismo día del atentado de Pinochet. Y es una película que lo hablábamos, se trata de lo mismo. Sí, y con resultados disímiles. Con resultados disímiles, sí. Se logra la liberación del otro. Sí, Termina en hasta la matanza de Corpus Christi y después absolutamente, sí. con la muerte. Es bonito el póster de este afiche. Yo creo que es el más bonito de todo. Aparece como todo, ¿no? Todos los elementos de la película. Java, la princesa Leia en bikini, el Ewok, Luke vestido de negro, Vader y la estrella de la muerte arriba. Es un afiche que resume el argumento completo de la película. Claro, Y que spoilea que Han vuelve. Bueno, y que... ¿Sabías tú que antes que se estrenara la película, y como ya la gente sabía que Vader era el papá de Luke, y al ver este póster vestido de negro, había gente que pensaba que Luke se pasaba al lado oscuro. Era probable. Sí. De hecho, pero hubo una serie de cómics en que... Sí, Imperio contaban Oscuro, esa historia. donde finalmente se pasa al lado oscuro. Se pasan los... Que son mejores que las secuelas que hicieron. Sí. Bueno. Ya, vamos por el último. Si quieres dar la vuelta tú mismo. Y pongámoslo aquí. Los ovnis, o los archivos secretos X. ¿Qué cosa? O las dos cosas. Yo las dos cosas, yo creo que me gustaría preguntarte puntualmente por el I want to believe. ¿Tú quieres creer en los ovnis o tu postura es más escéptica? ¿Estás esperanzado? Es un punto medio. ¿Punto A ver, medio? yo creo que efectivamente hay algo raro en el cielo. Pero no creo que sean extraterrestres. Yo creo que la explicación va por otro lado. Y es muy terrenal. Tecnología, pruebas de prototipo, voladores políticos. Porque es un fenómeno que es muy fácil de usar para distraer a las masas. Y se ha usado en general. Los gringos lo usaron en la década del 50-60. Las dictaduras de toda la América hasta Pinochet lo usaron. Entonces creo que el fenómeno ovni, a mí me parece más interesante esa dimensión del fenómeno ovni que la explicación extraterrestre, que me parece que es que es demasiado obvia. Es raro porque es la más improbable de todas, porque las distancias del espacio, etcétera, etcétera. Pero claro, culpar a esto de un fenómeno, de una manifestación extraterrestre, me parece. De hecho, me gusta más incluso la explicación paranormal. La de Patrick, ¿cómo se llama el de...? ¿La realidad demónica? Sí. Que todo obedece a una suerte de manifestaciones sobrenaturales que nos han acompañado siempre y que le vamos cambiando nombre. Uh-huh.
hadas, ángeles, duendes, hoy día lo llamamos extraterrestres. O sea, los grises que secuestran personas para fecundarla, no es muy distinto al mito del fauno o al mito del trauco, que también es un ser de baja estatura y medio cabezón. Entonces, hay algo ahí, me gusta más esa hipótesis. Y claro, yo quiero creer. Me encantaría que un día me mejoran la raja y quieran, no. Hay extraterrestres y los traemos prisioneros en el Área 51 y todas esas cosas. Porque me parece que además es una mitología popular muy interesante. Sí, pues es cultura popular. Es súper cultura popular. Es un mito contemporáneo. Así como nuestros antepasados hablaban de los brujos, de los demonios, del caleuche. Esto es un mito de la era espacial. Y a mí esa narrativa me parece que es mucho más interesante que resolver el misterio. Me interesa más la narrativa que el misterio. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. La agencia Blackout te tiene un regalito para ti. Y que sigamos conversando estos temas, hablando de historietas, hablando de criptozoología, hablando de ovnis. Creo que es súper necesario y que existan los espacios para hacerlo. Encuentro que es... Y de la narrativa en general. Exacto. Finalmente estamos hablando de narrativa. Todo esto es hablar de narrativa. Especular y narrar. Sí. De hecho, el programa fue muy narrativo porque que esta fuera la última que fue azar. Le di un orden a la conversación completa. Lo encontré como mágico, como diría. Súper. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ti. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentó Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Equipo realizador, Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Montajista y asistente audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Redes sociales, Alison González y Constanza Valenzuela.